amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Cómo aprender y entender los peones potencialmente pasados, que son unos luchadores subestimados. Ben Larsen una vez declaró correctamente que cuando no tenía a su disposición un plan claro, él simplemente movía un peón de torre, ya sea el de H o el de A. En cualquier caso, la mayoría de los jugadores relacionan el avance del peón torre, el de H o el de A, con la idea de abrir un espacio al rey o contra las clavadas B4 o G4 o B5 y G5. La clavada, por supuesto, molesta de los alfiles en esas casillas. En otro vídeo pudimos ver que el avance de este peón tenía como objetivo desalojar un caballo situado en B3 o en B6, así como en G3 o en G6. Eso lo estudiamos en otros ejemplos anteriores, vídeos de la técnica o de los patrones del ajedrez. Por otro lado, la creación de un rompeolas en F2, G3 y H4 del blanco o F7, G6, H5 de las negras tiende a ser más una técnica defensiva. Los movimientos relacionados los veremos a continuación en este mismo diagrama y posteriormente pasaremos al estudio de una partida. ¿Cuál es el propósito de la marcha del peón a la casilla A6 en este ejemplo cuando el contrario le está impidiendo el paso? Bueno, a veces un punto de apoyo en B7 es requerido para una pieza. Por ejemplo, en la estructura del ala de dama podría ser un golpe desagradable en el medio juego, da la jugada dama B7, o en el caso de H4, H5 y H6 contra el enroque enemigo, una amenaza de mate en G7 podría surgir por algunos motivos. Sin embargo, el potencial peón pasado en A6 es más importante en el final. Si la barrera que lo detiene de A7 cae, ¿qué pasaría? Eso podría surgir después claramente de un sacrificio de una pieza en B6. El peón de A6 estaría muy cerca de la promoción. Ojo, en un final de rey y peones, por supuesto, si hacemos rey B7, rey por A7, quitamos el rey de la columna, el peón de A6 también está muy cerca de la promoción. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta también en los finales de torre. Sin embargo, el avance del peón a la sexta fila puede comenzar en el medio juego o aún en la apertura, con la esperanza de un futuro final favorable. De ahí que muchos grandes maestros avanzan su peón de H o de A con el fin de llevarlo lo más adelantado posible, y si lo pueden incrustar en la sexta fila del adversario o en la tercera si lleva las negras, entonces está pensando en un futuro final. Decidir entre una de estas dos técnicas no es nada fácil. Sin embargo, estudiando este tema comprenderemos un poco más sobre el concerniente avance de estos peones hacia adelante, hacia lo más adelante que pueda. Algunos de estos temas lo estudiaremos en la siguiente partida, pero antes vamos a mostrar los elementos mencionados anteriormente. Por ejemplo, las blancas pueden jugar H4. La idea es establecer el peón potencialmente pasado, pero si son las negras las que avanzan, por ejemplo, H5, el blanco juega entonces H4, G3 permite H4
con el subsiguiente dilema, o para el blanco o para el negro, de capturar en G3 o avanzar a H3. En otros vídeos indicaremos algunas cosas más sobre la estructura H5, H4 o A5, A4. Y entonces se puede jugar por medio del adversario, por el adversario, o bien H3 o A3 para que el peón no se instale en esa casilla, con la creación de un posible potencial peón pasado. O de lo contrario, la otra decisión es la captura de H4 por G3. En el otro flanco sería A4 por B3, con lo que se podría atacar por la columna abierta, en este caso que estamos viendo concretamente la columna H abierta, y entonces por ahí puede surgir un ataque. Ahora veamos a H4, entonces G3. Las blancas establecen el rompeola, que tiene más bien un carácter defensivo. Ese rompeola lo hemos estudiado también y sabemos que tiene un carácter defensivo para impedir que el peón de H avance a H4. Ahora vamos a ver contra el H4 las posibilidades que tienen las negras. Bien, una de ellas es H5, estableciendo, igual que las blancas, el rompeolas, que igualmente se defiende contra el peón potencialmente pasado. Podrían jugar después, por ejemplo, G6, y esta es la cadena que se conoce como el rompeola, para impedir el avance del peón blanco. También podría responder contra H4, G6, suponiendo que el negro juegue este movimiento o el peón estuviese allí ya debido al desarrollo de la apertura, o en el medio juego, el blanco juega H5. En otros vídeos indicaremos algunas cosas más sobre el avance H4, H5 o A4 y A5. Y entonces el adversario juega H5 a H6 o A5 a 6 con la creación de un posible peón potencialmente pasado. O de lo contrario, la captura H5 por G6 o en el otro flanco A5 por B6, con lo que se podría atacar en la columna abierta que ha surgido. Veamos entonces que las negras permitan este avance H5 y después, si lo que ocurra, también permiten en su lugar H6 y G6. Aquí surge, después de este avance, el peón potencialmente pasado, que puede crearse en el medio juego y generar amenazas de mate con la dama en la gran diagonal, en la casilla G7 o también en la octava fila, donde el rey está encerrado por sus dos peones de F7, H7 y la casilla G7 cubierta por el peón. Esto puede generar en su momento temas de combinación. Pero pasaremos ahora a ver esto en un ejemplo práctico, una partida entre maestros. Estudiaremos esta partida entre Levenfish y Bogolyubov en la ciudad de Moscú en el año 1924, que comenzó con los siguientes movimientos: caballo F3, caballo F6, C4, E6, G3, D5, B3, alfil E7, alfil B2, enroque corto, alfil G2. Y ahora A5. No entraremos en detalles teóricos para no apartarnos del tema, pero aquí ya vemos y mencionamos que lo habíamos mencionado, el avance A5 contra la cadena de peones de las blancas que está en A2, B3 y C4.
La idea es evidentemente avanzar el peón a A4 y llevarlo a A3. Las blancas jugaron enroque corto. Tal vez las alternativas en este momento sean caballo C3, evitando el avance del peón a A4, o incluso también pudieran jugar en su lugar A3 para impedir que el dicho peón de A de las negras avance hasta esta casilla. Ellas jugaron enroque, que no es una jugada mala, evidentemente, pero ya permiten el avance a 4. Aquí usted podría pensar, bueno, ese peón me lo están regalando. Sí, está regalado, pero se queda muy débil en una columna semiabierta y posteriormente la estructura blanca quedaría muy mal. Por lo tanto, no hay que capturarlo. Ellas jugaron, las blancas, D3. Ahora pudieran haber jugado también en su lugar caballo A3, que es interesante, frenando el avance del peón a A3. La decisión fue D3, una estructura muy conocida de una posición de inglesa o doble fianchetto con las blancas, etcétera. Pudiera ser. Las negras continúan con C6, caballo de B a D2 y caballo A6. Ahora avanzan D4. Esta jugada generalmente no es muy buena. ¿Por qué? En este momento encierra su alfil de B2, libera para el negro la casilla E4 para un posible caballo en esta posición y, como dijimos, encierra este alfil. Y lo más importante, que permite el siguiente avance de las negras. Lo mejor hubiera sido para evitar A3, dama C1, evitando que después de D4 el negro avance su peón a A3. El peón potencialmente pasado ha sido creado en este momento. Alfil C3, B5, con el fin de brindar apoyo al peón de A3 y ganar espacio en el ala de dama. Y más próximo al final, el peón blanco de A2 será una debilidad frente al potencial peón pasado negro de A3. Siguió el blanco con la captura C por B5, C por B5, caballo B1, B4. Caballo B1 evidentemente era, en esta posición, se amenaza encerrar el alfil con B4, por lo que retiró el caballo B1 y después de B4, alfil D2. Alfil D7, ahora el alfil se ubicará en una buena posición en la casilla B5. Caballo E5, alfil B5, alfil G5, H6, alfil por F6, alfil por F6. Caballo D2 y dama B6. Las blancas cedieron su pareja de alfiles con el fin de jugar en una posición cerrada, pero esto no va a resultar efectivo. Las negras aquí ya tienen una gran iniciativa. De momento están atacando al débil peón de D4 y ya las blancas tienen que empezar a preocuparse. Continuaremos la estrategia de cada uno de los jugadores y observaremos el final, donde la fuerza del peón de A3 se hizo sentir. Caballo de A F3, torre de A C8, dama de 2, torre C3. El peón de B4 ha creado un punto de apoyo que permite doblar las torres en la columna. Tenga esto presente, que hemos estudiado también los puntos de apoyo en las columnas y en determinadas casillas. Siguió caballo G4 y alfil E7, con lo cual se evita la destrucción de la pareja de alfiles y del enroque. Seguimos con otra variante que es perfectamente jugable por las negras, que es, en lugar de ese movimiento, el sacrificio torre por F3, que es otra forma de obtener una gran ventaja. Por ejemplo, alfil por F3, alfil por D4, torre de A a D1 y alfil B2, que conduce a una posición ganadora donde el peón potencialmente pasado facilita el apoyo del alfil en B2.
la posición de las negras está, como se dice vulgarmente, sobrada. Pero regresemos a la partida con alfil E7. Es muy difícil en una posición tan ventajosa, bueno, pues entregar la calidad en F3. Torre de F C8, torre de F a E1, alfil G5. Aquí podríamos considerar también, por ejemplo, H5, caballo E3, caballo B8, H4, donde las blancas establecen un rompeola para evitar el avance del peón negro a H5. Pero después de alfil F6, las blancas tienen una posición que está muy bien. Una evaluación de la posición nos expresa que los reyes están aproximadamente igual de seguros, pero el negro tiene la pareja de alfiles y un fuerte dominio de la columna C, que es lo que marca la diferencia en la posición. Que continuó la partida con alfil G5, F4, alfil E7. Claramente uno pudiera pensar, bueno, ¿para qué alfil G5 si no hizo F4? Y tuvimos que retirarnos, pero ya con este movimiento F4 también las blancas han debilitado diagonales y ha creado debilidades en su estructura en torno al rey. Caballo E3, caballo B8, torre de A D1, caballo C6, caballo por C6, torre D8, C6, H4, alfil F6, rey H2, alfil A6, F5. Esto debilita la diagonal de B8 a H2, lo que el negro aprovecha rápidamente jugando dama B8 con la amenaza de alfil por H4. Rey H3, E por F5, alfil F3, G5. La evaluación ha cambiado respecto a los reyes. El blanco es sometido a un ataque violento. El rey de las negras está más seguro que el del blanco. Continuó con rey G2 ante la amenaza de ganar material con G4. Por ese motivo, rey G2, G por H4, G por H4, alfil por H4. Se amenaza la entrada de la dama en G3 con efectos desastrosos. Torre G1, alfil G5, rey H1, rey F8, quitándose de las amenazas de rayo X de la torre de G1, torre por G5. Esto es prácticamente un acto desesperado, pero que no tiene compensación alguna después de H por G5, caballo por F5, dama F4, dama por F4 y G por F4. Se ha neutralizado el intento agresivo del blanco con el cambio de las damas. Ahora entra a jugar el papel el potencial peón pasado de A3, rey G2 y torre C1. Las blancas tienen calidad menos y después de la jugada de la partida también perderán el peón de A2 en cuanto se ubique la torre en C2. Por esa razón el blanco abandonó en este momento. Por ejemplo, el cambio de torre permitiría después de este cambio, bueno, pues seguir posteriormente con torre A1 y la captura del peón. Y si por el contrario, después de torre C1 se evita o se va del cambio de torre, entonces seguiría igualmente torre de 6 a C2 y el cambio de torre es forzado. Y con ello caerá después de estos cambios el peón de A2. Por esa razón, el peón potencialmente pasado es un gran baluarte considerado principalmente en los finales, cuando está por regla general en el ala de dama. Cuando está en el ala de rey, bueno, ahí podremos tener elementos fundamentales para temas de combinación de mate. Espero que les sea útil este vídeo y, como siempre, nos veremos en otro con Ajedrez con Bowdy. Chao.